Como es sabido, la coalición Uras-Pas alterna en elecciones sucesivas la cabeza de candidatura. En esta ocasión tocaba encabezar la candidatura de Xixón a la Unión Renovadora Asturiana. Margarita Cabanas y es militante de la Unión Renovadora Asturiana, pero yo quiero remarcar especialmente, como representante del PAS, quiero remarcar especialmente que fue unánime la proclamación de Margarita Cabanas como candidata, fue unánime, tanto de Uras como de PAS, y que los dos partidos estamos absolutamente convencidos de que es la persona, la mayor candidata que puede representar a la Unión Asturianista en las próximas elecciones. Margarita Cabanas es una persona con un amplio historial en el movimiento vecinal, asociativo xixonés, tuvo un protagonismo muy especial, ella y la xunta directiva que encabezaba, un protagonismo muy especial en la recuperación urbanística de bellos barrios del oeste xixonés, sobre todo. Por lo tanto, es una persona que tiene una conexión muy directa, primero con Xixón y segundo y sobre todo con los problemas más directos que viven los ciudadanos de Xixón. Y además es una candidata nueva, en el sentido que no encabezó, no ocupó cargos de representación, otro tipo de cargos de representación, ni encabezó otras candidaturas, y por lo tanto puede aportar una cierta novedad a un panorama político como el xixonés, que está un poco acartonado, ¿no? En el sentido de que los que mandan lleven mandando más años que Mubarak, y los de la oposición también están en la oposición más años que Mubarak, o los de la oposición de Mubarak, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que nuestra candidatura, nuestra candidata, aporta una cierta novedad al panorama político xixonés, que creo que es muy necesario. Y nada más, Margarita Cabanas, pues algo tendrá que decir sobre las cosas del programa y de la sumisión. Pues muchas gracias. Bueno, pues yo tengo que decir que agradezco profundamente a Uras-Pas la confianza que depositan en mí y que estoy muy orgullosa de representar a la coalición Uras-Pas, dos partidos con una trayectoria de trabajar por Asturias y desde Asturias desde hace muchos años, con orgullo de ser asturianos desde hace muchos años, no desde hace 2 días, y rodeada de gente que tiene experiencia en gestiones de gobierno, en ayuntamientos, en principado, en la Junta, y con una experiencia muy valiosa, muy positiva, gente y personas muy competentes, inteligentes, profesionales y de los que tengo que aprender mucho y cuya experiencia me va a ayudar muchísimo en esta andadura. Por lo tanto, me siento orgullosa de ser la candidata a la alcaldía de Xixón con la Unión Uras-Pas. Y a partir de ahí, pues no sé, podemos, por ejemplo, a mí me gustaría hablar un poco de algunas de las propuestas que llevamos en el programa. Es un programa extenso porque tenemos muchas ganas de trabajar y hay muchas propuestas, pero podemos hablar de algunas, a modo de ejemplo. No sé, por ejemplo, queremos modernizar la gestión municipal, trabajar con transparencia, con legalidad, gobernar desde las leyes. Quiero decir que no embarcarnos a lo mejor en procesos judiciales muy costosos que al final costeamos los gijoneses. Tener austeridad, por ejemplo, en el gasto. Bueno, pues se pueden suprimir organismos que algunos son inútiles y otros están duplicados. Se me ocurre ahora la duplicidad que hay entre la Fundación de Cultura, por ejemplo, y la Unión y la Universidad Popular. Favorecer la creación de empleo y la actividad económica, que es otra cosa muy importante y más con el paro que hay en Gijón y la necesidad de trabajo que hay en Gijón. Bueno, pues menos trámites para los autónomos, para las empresas, proporcionar ayuda a la contratación, sobre todo a los más jóvenes, en empresas de menos de 5 empleados. Por ejemplo, bajar el impuesto de contribución urbana. Por ejemplo, otra más también muy importante, modificación del Plan General de Ordenación Urbana, adecuando y atendiendo a las exigencias o las necesidades de la zona rural, y también adaptándolo a las necesidades reales de vivienda. Por ejemplo, también modificación de la situación actual del Muselín, un ejemplo sangrante de unos vecinos que tienen un problema muy grave encima. Bueno, pues proteger un poco al automovilista porque está un poco perseguido con la eliminación de las plazas de aparcamiento. Otra propuesta que tenemos es impulsar un mercado en la ciudad de Gijón, no solamente en Rastro, sino en otros barrios de la ciudad. Por ejemplo, tenemos una propuesta para crear un mercado en el Parque Ortega Montevil.
En fin, hay muchas cosas que atender, cambiar la temática y el concepto de la Semana Negra. Yo estoy dando ejemplos de unas propuestas, pero que tenemos muchas, amplias y variadas. No sé si...